Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, en el cual nos estamos reunidos para aprender de tu palabra, Señor Dios mío, guíanos, ayúdanos, Señor, cada día a perfeccionarnos y a enamorarnos más de tu palabra, Señor, a ponerla siempre en práctica, Señor, cada día. Bendice, Señor, a todos mis hermanos, Señor. Ayúdanos a entender cada día la palabra y a estudiarla, Señor. Te Amén. damos gracias, amado Dios, por esta tarde que tú nos has permitido estar reunidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Yesenia. Ya ahí tranquila, ya le quité el audio. Y estamos viendo, hermanos, la parte práctica de este estudio bíblico de evangelismo y discipulado. Hace 15 días vimos acerca de cómo discipular. Y bueno, hoy vamos a ver un poquitico más carnudito. Quiero preguntarles, ¿quién se acuerda? Vamos aquí a evaluar un poquitico a la iglesia. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son los dos métodos de evangelismo que vimos hace 15 días? Métodos o metodologías. Primo, primo. Ya habíamos hablado del evangelismo que es personal, que es el que yo llevo mentoría a una persona, y el que es grupal, que es como el que tú estás haciendo ahora justamente con nosotros, ¿no? Donde pues existen una serie de pautas también que se parten desde la amistad, que parten desde la conexión que podamos tener con nosotros, pero también existe un respeto hacia quien está mentoreando, y eso implica también una gestión de tiempos, de organizaciones, de manejo de horarios y de tareas programadas, además de la charla que podamos entablar como amigos en un principio. Bien, primo. Personalizado y grupal y un cronograma, ¿no? Establecer unas pautas, unos compromisos con la persona. Bien. Vamos a estar hablando hoy acerca de grupos pequeños. Este es nuestro grupo pequeño de discipulado. Me ha gustado decir últimamente nuestro instituto bíblico, porque ustedes están capacitando para servir, hermanos. Y esta capacitación es bíblica y profesional, dice el pastor David Ormachea. Entonces, eso que estamos haciendo esta tarde es bíblico, es bien, bien concienzudo, no nos estamos inventando cosas y es bien trabajadito. Vamos a estar hablando sobre los grupos pequeños y quiero preguntar, para ustedes, vamos, grupos pequeños de discipulado, para ustedes, ¿qué es un grupo pequeño de discipulado? El que quiera hablar la mano, levantar la mano lo puede hacer. Miren, aquí habla la mano. El que quiera participar lo puede hacer. Para ustedes, ¿qué es un grupo pequeño? Mana Blanquita. Un grupo pequeño se trata de pocas personas. Sí. Y donde pues digamos también somos dirigidos por un líder, una persona que nos vaya en acompañamiento con nosotros que estamos aprendiendo a discipular a las personas. Y es discipular a la persona que nosotros le hemos hablado de Cristo varias veces. Entonces le vamos enseñando las pautas, ¿no? Pongámosle, congregarnos, de hablar la palabra del Señor, invitarlo uno a la iglesia y enseñarle pues las cosas del Señor. Amén, hermana Blanquita. Eso son grupos pequeños, grupos de estudio bíblico pequeños. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a verlo durante 3 reuniones, pero enfocados en qué. Bueno, que ya por ejemplo ustedes dicen, yo tengo un amigo que estoy empezando a discipular, utilizando la metodología personalizada. Pero digamos que ustedes no se sienten como con la capacitación, o bueno, la capacitación sí, pero tal vez no sienten como el ministerio de estar discipulando personalmente. Entonces, para ustedes, para muchos de ustedes es más fácil llevar a su amigo a un grupo, donde haya, como dice mi hermana Blanquita, donde haya un líder y usted está haciendo las veces de padre espiritual, le está acompañando, pero de pronto usted dice, no, es que a mí me da pena hacerlo un discipulado con él. Entonces, mientras tanto, pastor, déle el discipulado y yo lo acompaño. Son grupos pequeños, ¿listo? Y es bíblico, vamos a ver hoy el fundamento bíblico de los grupos pequeños. Así que bueno, es como para entender eso, yo sé que esta es la parte práctica. Ustedes, los que deseen discipular personalizadamente, entonces me avisan, pastor, como algunos hermanos ya lo están haciendo de hermana Nelly Camargo, pastor, yo deseo discipular personalizadamente, listo. Pero otros dicen, pastor,
yo tengo un amigo o una amiga, ¿habrá un grupo de discipulado en la iglesia para meterlo? Entonces lo metemos y usted lo va a acompañar. ¿Listo? Porque no es, yo lo mando y lo lanzo al agua solo con un grupo de gente que no se conoce ni nada, dice la hermana Blanquita. Ahora, grupos pequeños hay muchos. Ahorita estamos en un grupo pequeño que es el grupo de jóvenes, que me gusta mucho desde que he asumido más el liderazgo de los jóvenes. Me ha gustado mucho, hermanos, estar participando con ellos y conocerles un poquitico más. Otro grupo pequeño de la iglesia es el grupo de Mujer Verdadera, que ayer tuvimos reunión de Mujer Verdadera. Otro grupo pequeño de discipulado es este del Instituto Bíblico de la Iglesia. Otro grupo son los varones. Otro grupo es la reunión de oración. Otro grupo de discipulado, pero enfocado a la oración. Entonces, esos son grupos pequeños. Voy a compartirles pantalla para que una vez empiecen a anotar. Pilas ahí. ¿Listo? Entonces, Discipulado 2021, recuerda que llama id y haced discípulos, y grupos pequeños de discipulado. Es el tema que vamos a empezar a ver, grupos pequeños de discipulado. Debemos aprender a ver toda actividad que hacemos en la iglesia como una actividad que conlleva el enfoque discipulador, es decir, estamos enseñando a las personas a ser más como Cristo. Entonces, hoy, en esta reunión de, llamémoslo así, Instituto Bíblico, yo les estoy discipulando para que ustedes puedan discipular a otros. Así de sencillo. Y toda relación tiene que ser una relación de discipulado. Vamos a ver grupos pequeños de discipulado. El objetivo de esta lección es entender el fundamento bíblico de los grupos pequeños. Vamos a ver un poquitico de lo que dice la palabra de Dios acerca de los grupos pequeños de discipulado, porque obviamente nuestro fundamento son las escrituras. ¿Listo? Y vamos a memorizar, porque ya cambiamos, en esta semanita vamos a aprender Hechos 5:42. ¿Listo? Hechos 5:42. Ahorita les muestro el texto para que lo memoricemos, pero en las tareas, quiero que miren donde dice, o sea, estamos en los retos o las tareas, vamos a empezar a definir discipuladores personalizados y grupales. Ya hay algunos que yo los tengo en la mente, como es el caso de Esdras, de Daniel, de Philip, de Israel, de la hermana Nelly Tolosa, de la hermana Nelly Camargo, aún Jennifer, Juanita, la hija de Jennifer, que son por los cuales yo digo, Señor, utilízales para que puedan discipular. Y los hermanos que me quieran decir, pastor, yo quiero discipular o acompañar discipulados. ¿Listo? Así que, hermanos, yo estoy definiendo, tengo una hojita ahí donde tengo las personas anotadas, y si alguno de ustedes desea ser discipulador o participar en discipulados grupales, nos avisa. Claro que ustedes están participando en discipulados grupales. Este es un discipulado grupal, o Mujer Verdadera también es un discipulado grupal. ¿Listo? Pero quiero ser más intencional. O sea, que pídale al Señor, Señor, obviamente, seremos discipuladores, personalizados o grupales. ¿Listo? O en pareja, porque esa es la gran comisión. Miremos el versículo bíblico. Dice, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí el énfasis de la iglesia, de la primera iglesia en Hechos, es que ellos cumplían la labor de hacer discípulos a todas las naciones en el templo. Y voy a decirles que en ese tiempo no habían templos cristianos. Cuando ahí Lucas escribe templo, se refiere al templo de la Hermosa o al templo de Jerusalén. Todavía no había sido derribado, al templo en Jerusalén. Se refería a ese templo. Ellos no tenían templos. Los templos cristianos empezaron más o menos a construirse en el año 200 después de Cristo. Pero el énfasis era hacer discípulos en el templo y por las casas. Entonces, era chévere porque en esa época, sin COVID-19 y sin eso,
la gente se reunía en las casas para discipular. Y las casas nos hablan de grupos pequeños. Las casas de esa época, hermanos, no eran casas gringas, no había muchas casas gringas. ¿A qué me refiero con casas gringas? No por ser prejuicioso, pero si ustedes han visto los programas de televisión de Estados Unidos, las casas no son pequeñas, son grandísimas. Pero las casas de esa época en Israel, en Jerusalén, eran como las de nosotros. Casas pequeñas, casas de 6x12, casas de 3x12, y allí se reunía la gente. Habían casas grandísimas, por ejemplo, el aposento alto donde el Espíritu Santo descendió, estaban reunidas más o menos 120 personas. Sin embargo, no deja de ser un grupo pequeño, en comparación con 1000 o 2000 o 3000. Pero también había lugares, por ejemplo, cuando Pablo predicó a los Gálatas, habían 12 personas reunidas a las cuales el Espíritu Santo las bautizó y empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces es importante que entendamos que es bíblico establecer grupos pequeños de discipulado para cumplir pues la gran comisión. Amén. Así que eso es, y el pensamiento principal es que en una iglesia saludable el discipulado se desarrolla en grupos grandes, pequeños y de forma personalizada. En la iglesia saludable el discipulado se desarrolla en grupos grandes, pequeños y en forma personalizada. Bien, es importante que entendamos que no es solamente la actividad central. Yo pensaba en eso y continuamente reflexiono en eso, que el trabajo no se centra tanto en el templo, sino el trabajo se centra en discipular, en hacer discípulos. Y la reunión del domingo es una reunión de testimonio y de adoración que nos permite estar como familia, y también somos un grupo relativamente pequeño los que nos reunimos el domingo por la cuestión del distanciamiento y la cuestión de la bioseguridad, pero que crecemos más en grupos pequeños y también de forma personalizada. Cuando aconsejamos, cuando discipulamos a alguien y lo hacemos de forma personalizada, también somos una iglesia saludable. ¿Listo? Voy a recordarles nuestra visión. Y ahorita ya les quito la pantalla, nuestra visión y nuestro proceso, porque eso tiene que estar en nuestro corazón. Nuestra visión, roca de la eternidad, será una comunidad cristiana de discípulos que firmes en Cristo y su palabra, viven y proclaman el evangelio siendo de influencia en su contexto. Así que nuestra sueño, nuestra visión es ese. Es una comunidad que viva firme en Cristo, que proclame el evangelio y que seamos de influencia en nuestro barrio y en nuestros diferentes contextos. Esa es nuestra meta. Y otra vez recordándoles nuestro sistema de desarrollo. Vienen visitas, realizamos estudios de discipulado personalizados o en grupos pequeños y queremos que la gente se comprometa con la iglesia, que se una al ministerio y al evangelismo y así tengamos multiplicación, no solo crecimiento numérico, sino expansión del reino de Dios, del reino de los cielos. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Clarito como el chocolate? No, el chocolate espeso, ¿cierto? Espeso es delicioso. Entonces, bueno, mis hermanos, en la iglesia, una iglesia equilibrada, que es nuestra frase principal, el ministerio y las habilidades, las actividades sociales, perdónenme, se desarrollan en grupos grandes, pequeños, en ministerios personalizados. Tenemos un grupo grande cuando como creyentes nos reunimos en celebraciones de adoración al Señor, en los cultos. Cuando tenemos cultos donde hay jóvenes, niños, mujeres, varones, independientemente de la edad, es un grupo grande. Amén. También pueden haber grupos grandes y ojalá el Señor, de acuerdo a nuestra fidelidad con la gran comisión, nos permita tener grupos grandes de discipulado. Grupos pequeños. Y quiero aquí hacer una pregunta. ¿Ustedes con qué otro nombre en otras iglesias conocen a los grupos pequeños? ¿Con qué otros nombres conocen a los grupos pequeños? Jennifer. ¿Células? Células, ¿cierto? Eso suena muy de los años 80, Misión Carismática Internacional, ¿cierto? Bueno, grupos pequeños o células.
¿Qué otro nombre? ¿No más nombres? Yo recuerdo, primo, que mi Grupos padre familiares. les Grupos llamaba o familiares, grupos caseros. grupos caseros. Sí, señor. Bueno, grupos familiares o grupos caseros. Claro que sí. Gracias, Edracillo. ¿Qué otro nombre actual? En los más modernos. En la cruzada cristiana los llaman grupos de crecimiento integral. CCI. Bien. Marcela. En su presencia lo llaman, creo que grupos de conexión. Sí, grupos de conexión. Entonces, en lugar de su presencia, la Iglesia Cristiana del Pastor Corson también manejan grupos de conexión, como ahí asiste a mi hermana y está bien metida. Entonces, el tema es que los ubican por edades, por ejemplo, solteros entre 20 y 30, los unen. Casados entre 20 y 30, los unen. Tienen sus grupos, tienen su forma de hacer las cosas, y bueno, también han sido bendecidos por el Señor, ¿verdad? Entonces son grupos de conexión, pero finalmente ¿son qué? Grupos pequeños. ¿Cómo le llama la Biblia a eso? Es interesante, ¿no? La Biblia, ¿cómo le llama a eso? Tiene diferentes nombres, que se reunían en las casas, entonces llamémosle reuniones caseras, o también discipulado en grupos pequeños. Amén. O la iglesia que está en su casa, dice el apóstol Pablo en Romanos, a la hermana no sé qué, la iglesia que está en su casa. Entonces las iglesias de las casas. Y ya que hoy tenemos iglesias de las casas, veo ahí a Jennifer y familia con Marisol, a mi hermano Elkin, sí, que están bien juiciosos, a mi hermana Marlene, iglesias de las casas. Amén. No de los apellidos de las casas, sino iglesias de las casas. Entonces, solamente para recordar, los grupos pequeños suelen estar compuestos tal vez de 3, 12 personas. Yo me acuerdo en la época de los grupos familiares que hacíamos en la iglesia, aún había casas en las cuales para evangelizar reuníamos a de 20 a 40 personas reunidas en casas. Habían hermanos que tenían, no sé, la gracia del Señor y un don de gentes para reunir hasta 40 personas. ¿Recuerdan eso? ¿Jacqueline se acuerda de eso? Sí, cuéntenos, Jacqueline. Sí, señor, sí, sí recuerdo. Inclusive ahí donde la señora Mercedes, mi ex suegra, teníamos un grupo ahí y nos reuníamos como 15 personas más o menos. Amén. Amén. Luego vamos a ver en estas clases de discipulado de grupos pequeños, hemos visto algo de la metodología, del orden, del cronograma y la necesidad de que se multipliquen y la necesidad de variedad, ¿sí? También de un equilibrio en las escrituras, que no todos los grupos son lo mismo. Por eso también yo creo, hermanos, que, por ejemplo, hablando de los grupos de conexión, tienen éxito porque se ubican, digamos, con una persona tipo. Entonces también por eso crecen. Es una manera de analizarlo, de verlo. Pero también que cada grupo tiene su oración. Son como las células. Las células se van reproduciendo, pero para que la célula se reproduzca tiene que morir una. Para que sean dos tiene que morir una célula. O como la semilla. La semilla para que dé fruto tiene que caer en la tierra y morir para que empiece a dar fruto. Entonces el tema es que esto no es quieto, esto no es inflexible, sino que esto puede ser flexible. Hay veces que, por ejemplo, podemos hacer grupos por determinado tiempo, por 6 meses cuando estemos enseñando algún tema especial, o mientras evangelicemos y luego incluyamos a la gente en la iglesia. Y ese va a ser el objetivo. No quedarnos toda la vida, todos los años en un mismo grupo, una misma casa, sino ir desarrollándonos. Amén. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen de esos? El análisis ya después de 40 años de trabajo con los grupos familiares. Hermano Elkin. A mí me pareció muy interesante hacerlo así y el mismo Señor Jesús nos lo mostró cuando empezó poquito a poco formando a sus discípulos y después empezó a enviarlos cuando los envió de 2 en 2. Ya cuando los estaban mejor preparados, ahí sí él partió y los mandó pues a hacer la obra, pero el primero empezaba así, o sea, algo que a mí era lo analizaba.
Él primero los empezó a mandar así de 2 en 2, poquito a poco, que era como, o sea, las palabras nuestras cogiendo cancha. Amén, claro que sí. Mientras se va cogiendo cancha. Y de una forma flexible. Ustedes, como vamos a ver a continuación, ustedes van a estudiar el libro de los Hechos y se van a dar cuenta que eso era de acuerdo al contexto. La forma se adaptaba de acuerdo al contexto, pero de fondo siempre estaba la gran comisión de hacer discípulos. Muchas veces el apóstol Pablo, por ejemplo, adelantándome aquí en el tema, él llegaba a las ciudades, primero a la sinagoga judía, predicaba y luego se establecía en una casa. Y en la casa empezaba a ser discipulado y empezaba a reunir gente. Por ejemplo, dice en Hechos, en la casa de uno llamado Tirano, o en la casa de Jasón, por ejemplo, o en la casa de fulano de tal. O tal hermana que recibió a Cristo Jesús nos dijo que si podíamos hacer reuniones en su casa. Y ahí empezó el discipulado. Y fue por un tiempo. El apóstol Pablo no se quedó siempre eternizado en esa casa, sino que él los enseñó, los adoctrinó, dejó ancianos establecidos, líderes, y se fue. Pero eran iglesias en casa y se reunían luego en el templo o cerca de la sinagoga. Eso es tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí nosotros tenemos la tendencia a que si algo nos funciona, nos casamos con eso. Y no somos innovadores. O no aplicamos la palabra del Señor, la sencillez y la simplicidad de la palabra del Señor. Así de sencillo. Sino que si algo nos resultó con 40 personas, tenemos que seguir haciéndolo así y se convierte en una tradición y se vuelve inflexible. Entonces, el crecimiento, cuando analizamos el crecimiento bíblico y cuando analizamos el crecimiento natural, el crecimiento no es inflexible. Las plantas buscan la luz del sol y crecen de acuerdo a la luz del sol. Yo les mostraba ahorita la mata de frijol cómo está. Ella quiere salirse por las tejas. Ella no se queda en un molde. Si yo le pusiera un molde, posiblemente ella haría esto. Y ahí se muere. Pero las plantas no son inflexibles. O sea, el crecimiento no se amolda. ¿Verdad? Como decían, la energía, ¿cómo es el asunto? Que decían, la energía no se extingue, solo que solo se transforma. Creo que es el dicho. Bien, vamos a ver la palabra de Dios, hermanos. Solamente, y estamos en apenas introducción, hablando de esta diversidad. ¿Para qué sirven los grupos pequeños? Sirven para desarrollar confianza mutua. Sirven para compartir alegrías, problemas personales, para crear nuevas amistades, lazos, hermandad cristiana. Y los grupos pueden asumir diversas formas. Pueden ser grupos de estudio bíblico, grupos de oración, grupos de entrenamiento. Como hacemos acá en la iglesia, tenemos grupo de mujeres, grupo de varones, grupo de hombres, grupo de jóvenes. Cada uno tiene un alma distinta, una forma distinta, de acuerdo al liderazgo y de acuerdo a la gente que los compone. Así que esto no es inflexible. Y también, por supuesto, tenemos el discipulado personalizado, persona a persona. Que es mi hermana Nelia empezaba el discipulado personalizado, persona a persona. Y todas estas formas de ministerio son bíblicas. Importante, tenemos Biblia. Nuestro fundamento no es una visión empresarial de un pastor que se le ocurrió porque le dio un sueño. No. Esto aparece en la palabra del Señor, aplicando los principios de la palabra del Señor. Por ejemplo, en el monte Sinaí, en Éxodo 19, había mucha gente, había una congregación, mucha gente reunida esperando que Moisés bajara. O cuando el pueblo de Israel se congregó para la dedicación del templo de Salomón, mucha gente se reunió, hablando de grupos grandes. O luego del exilio de Babilonia, cuando volvieron con Esdras, Nehemías y los sacerdotes, también la gente se reunió en multitud para escuchar la palabra de Dios. Lo tenemos en Nehemías 8 y en el libro de Esdras. También hubo multitudes que siguieron al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes de la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000? Solo por hacerles un resumen de lo que dice la Biblia. O sea, hay que entender esto, miren. A veces estamos hablando de discipulado, grupos pequeños, pero hay que entenderlo de afuera para adentro o macro.
a veces decimos, no, las mega iglesias, esos son blasfemas. No, por no decir, hay gente que no le gusta nada la palabra mega iglesia, porque suena grandísimo, ¿no? Pero cuando vemos al Señor Jesús predicándole a 4.000 o 5.000 personas que vemos ahí, una mega congregación, una mega iglesia. En la palabra estricta de iglesia, llamados afuera o llamados... Eso ahí se encuentra. Usted lo va a encontrar en Mateo 14, Mateo 15, y que las multitudes escuchaban al Señor de buena gana. Mateo 5, el Sermón del Monte, fue un sermón a una mega congregación. También en el libro de los Hechos. Nada más en Hechos 2. ¿Cuántos se convirtieron por la predicación de Pedro? 5.000, ¿no? Sin contar, o bueno, 3.000, en otro pasaje dice que 5.000, sin contar mujeres y niños. Y ahora, ¿qué hacemos con estos grupos tan grandes? Es la gran pregunta. ¿Qué hacemos con estos grupos tan grandes? Pues bueno, reunirlos, disipularlos en las casas, lo que hacía la iglesia. ¿Dónde se reunían esos 5.000 para recibir la doctrina apostólica? En las casas. ¿Quiénes les dictaban a ellos el discipulado de esos 5.000? Fundamentalmente los 12 apóstoles, pero también muchos hermanos creen que los 120 que recibieron al Espíritu Santo y que de pronto, y ahí está el grupo de los 70, también discipulaban en esas casas. Y luego, los domingos, a veces también los miércoles, la iglesia, antes del siglo II después de Cristo, la iglesia se reunía en el pórtico de Salomón, en el templo de la Hermosa, para adorar a Dios y dar testimonio. Entonces, mega iglesia, pero también era una iglesia chiquita, en diferentes grupos. Por eso también, miren, es tremendo, porque aunque eran 5.000, más de 5.000 personas, se estima que eran cerca de unos 15.000 a la primera iglesia, en esa época, donde 15.000 estamos hablando de un número astronómico, era mucho. Conocían sus necesidades. ¿Por qué conocían sus necesidades? Porque habían grupos pequeños de discipulado. ¿Listo? Entonces, por eso dicen Hechos 5 que había murmuración de los griegos, de los judíos griegos contra los judíos hebreos, de que la repartición estaba mal. A esta hermana en esta casa no le llegó el mercado, Pedro. Y Pedro dice, listo, hermanos, de ustedes escojan a los diáconos. Así de sencillo, ¿no? Esto me gusta, me apasiona, hermanos, porque nos deja ver el crecimiento de la iglesia. Nos deja ver que la iglesia es grande, crece grande, pero crece a la vez pequeño, o sea, crece de pequeño a grande. Y cuando los grupos se componen de menos personas, el trabajo, el ministerio, se simplifica. No se hace simple o simplista, sino que se simplifica y se potencializa también el trabajo. Bien, voy a compartirles acá, estén preparados para compartirles, como hacemos en la iglesia. En la iglesia tenemos una reunión general que es hermosa, es grande, pero no dependemos de una reunión general para el crecimiento de la iglesia, sino del trabajo en los grupos pequeños. Recuerde esto, en la iglesia no dependemos fundamentalmente de la reunión general para el crecimiento de la misma, sino del trabajo en los grupos pequeños, porque los grupos pequeños se multiplican. Y hablamos de grupos pequeños como unidades básicas de la iglesia. Usted va a decir, eso suena raro, pastor. Si no supe poner otro nombre, porque el otro nombre era células. Pues, unidades básicas de la iglesia o grupos pequeños de la iglesia. ¿Qué es esto? Una célula, ¿no? Y las células pequeñitas conforman un gran organismo. Nosotros, por ejemplo, si bueno, no lo vamos a hacer, pero si nos quitáramos un pedazo de piel y lo pusiéramos al microscópico, ¿qué encontramos ahí? Células, muchas células. El cuerpo humano está formado por millones y millones de células. En nuestro cerebro hay una capacidad, una cantidad enorme de neuronas, de tejidos, de células, hermanos, y que se están muriendo y rejuveneciendo también constantemente, aunque estemos envejeciendo. Tenemos que ver la iglesia así. La iglesia es un organismo complejo, pero está compuesto por pequeños grupos y por individuos. Las personas importan, los grupos pequeños importan.
Amén. Por eso la salud de la iglesia empieza en los grupos pequeños. La familia. La familia es... A ver, Marcela, bueno, aunque Marcela... Bueno, vamos a ver, Marcela. ¿Qué se dice de la familia que es de la sociedad, Marcela? En un principio básico, que la familia es ¿qué? Dicen que la familia es el núcleo de la sociedad, ¿Y por qué? porque en la familia se forman pues los valores, los principios que van a tener los seres humanos y que van a llevar a cabo y van a retroalimentar, bueno, sí, que de la manera que ellos son formados, de esa manera van a contribuir a la sociedad a la que pertenecen. Gracias, Marcela. Un excelente apunte. Núcleo de la sociedad. Así que esas unidades básicas, los grupos pequeños, tenemos que verlos como parte de la iglesia. No son separados, hacen parte de nuestra congregación, de nuestra gran congregación Comunidad Cristiana Roca de la Eternidad. Y eso nos pone a pensar bastante y a reflexionar bastante sobre cómo crece la iglesia. La iglesia crece de pequeño a grande. Y que también, hermano, como la familia, esas pequeñas reuniones fortalecen el crecimiento de la iglesia. Como la familia. Hablan un poquitico de la familia. La familia es el núcleo de la sociedad porque en la familia, como decía Marcela, se tejen lazos, se tejen o se enseñan valores y es lo que establece una sociedad fuerte. Por eso es importante que nosotros defendamos la familia heterosexual. Amén. Yo sé que aquí todos somos cristianos, ninguno quiere que la familia de hombre y hombre, mujer con mujer, ni estamos a favor de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Porque ¿qué pasaría con la sociedad? La sociedad se va a destruir, se va a acabar el sistema de valores. Una sociedad sin el Señor. Por eso una iglesia donde no hay grupos, entonces también es una iglesia que falla. Falla en atención, falla en compañerismo, falla en conocer la necesidad de las personas, falla en discipular adecuadamente a las personas. Amén. Es importante. ¿También por qué? Porque el pastor no lo puede hacer todo. Por eso ustedes son llamados a hacer la obra del ministerio. ¿Cómo les parece esto, hermano? ¿Alguien quiere hacer una reflexión? Eso, Jennifer, ¿qué opina Marisol? ¿Qué opina? Jennifer. No, pastor, que Marisol está haciendo qué bien, qué bien. Qué bien. Listo, Marisol. Que ¿Qué está de más acuerdo dice? con lo de ser una familia heterosexual y todo eso. Amén. Hermano Elkin. No, pues que uno se preocupa porque es que ya en todos lados están legislando para perseguir a la familia heterosexual. Por ejemplo, en Estados Unidos yo miraba y es Sí, que señor. ya quieren juzgar a los médicos que no quieran hacer las cirugías de cambio de texto, de todo eso. O sea, me parece exagerado, los van a juzgar por eso. Amén. No hacer esa cirugía, o sea, Dios mío, ya uno no sabe qué va a hacer. Pues lógico que la Biblia habla de que eso nos va a pasar, pero Amén. todas esas cosas se van a venir, pero uno se preocupa mucho y lo que podemos hacer es hablar, pero le da uno tristeza en la sociedad como está corrompida de verdad. Orar y discipular nuestros hogares. Sí. Seguir, aquí nos estamos discipulando como hogar lo que hacían los judíos. Aunque habían reyes malos, habían familias, núcleos sociales, núcleos pequeños que reproducían la palabra del Señor. El Shema Adonai, nuestro Dios, es uno solo. Entonces, por eso había piedad. No por los reyes, los líderes eran corruptos, sino por la familia. Grupos pequeños de discipulado. Vea, el primer grupo pequeño de discipulado es la familia cristiana. Amén. Mis hermanos, dejamos ahí por hoy. Qué chévere este tema tan lindo. Y el discipulado en grupos pequeños simplifica y potencia el cumplimiento de la misión de la iglesia. La reflexión final. El discipulado en grupos pequeños simplifica y potencia el cumplimiento de la misión de la iglesia.